co-coordinadores de este programa universitario de comunicación audiovisual para la República Argentina de Pucará. Estamos nuevamente con la diplomatura de la Ley de Medios Audiovisuales y Reconversión Cultural. En este caso queremos antes que nada pasar un aviso que nos vamos a estar encontrando la semana que viene, el 28 y 29 de agosto, en el 7º Encuentro Nacional de Comunicación Audiovisual y primer Festival Federal de TV que organiza el Pucará de Villa María. Así que sabemos que algunos, incluso algunos de los estudiantes que tenemos en la diplomatura, por lo menos de acá de la sede de Buenos Aires, van a estar viajando, así que les auguramos el mejor de los éxitos. Recordamos que la diplomatura en Ley de Medios Audiovisuales y Reconversión Cultural está financiada y avalada por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y la Nación y cuenta con la gestión en contenidos de la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual. Estamos transmitiendo acá desde la Universidad de Buenos Aires para Avellaneda, Bahía Blanca, Corrientes, que dicta junto con el INTA de Bellavista y la Red de Comunicadores del Mercosur, Entre Ríos, sede Concordia y Paraná, Misiones, Río Negro, Viedma, Villa María, Córdoba y La Rioja, en conjunto con la delegación de AFCA de la mencionada provincia. También está la Asociación Civil de Comunicación Comunitaria Mateñiel, Goya, Corrientes, Vialet Macé, de Villa del Punilla, Córdoba. A todos los compañeros, muy buenos días. Estamos en la 8ª clase de la diplomatura y hoy nos acompaña Christian Jensen, que además es un compañero con el que hemos tenido la alegría de compartir los momentos de mayor empuje de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en la época en que todavía estábamos peleándola algunos desde adentro del AFCA, otros desde afuera. Nos conocemos también por su impulso en la coalición, pero formalmente les cuento que Christian es ingeniero especializado en el diseño y formulación de políticas públicas, como así también en la gestión de alta gerencia del Estado, tanto en el nivel provincial como nacional. Fue director de apoyo del programa Conectar Igualdad, jefe de asesores de la Comisión de Comunicación e Informática de la Cámara de Diputados de la Nación, con una activa participación, como les decía, en el proceso de sanción de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, ley que aquí nos convoca. También integró la delegación argentina en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que fue organizada por la UIT en Túnez 2005, de la cual, por lo menos en estas sedes, ya se hizo mención en la clase local. Es miembro fundador de la Coalición para una Comunicación Democrática, docente universitario de la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino y en la Universidad Tecnológica Nacional, Delegación Tucumán. Dicho esto, los dejo con Christian y para todas las sedes que tengamos una muy buena clase. Nos vemos luego en el momento de las preguntas. Muchas gracias, buenos días. ¿Puedes abrir, por favor? La ventanita es esa. Ok, ahí estamos. Bueno, un placer estar acá con ustedes. Un placer pisar otra vez un claustro universitario. Hacía tiempo que no estaba frente a colegas. Así que bueno, realmente un interesante desafío. También esta cuestión de que estamos interactuando con distintas delegaciones, distintas jurisdicciones provinciales del país, accesible y poder interactuar, realmente suena muy interesante. La convocatoria de esta diplomatura, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Reconversión Cultural, tiene un capítulo más duro que es reconversión tecnológica. Así que yo voy a abordar este tema de reconversión tecnológica y su impacto en el Estado, en el rol del Estado dentro de este ordenamiento.
Me interesaba, como ingeniero, a veces somos bastante estructurados, entender qué se entiende por reconversión. Entonces, bueno, hice lo que haría cualquiera, buscar la definición, ¿no? Y es un proceso técnico, dice el diccionario de la Real Academia Española, de modernización de industrias. Ok, modernización de industrias. Nosotros estamos hablando, debatiendo de la industria de las telecomunicaciones. ¿Y cuál es la reconversión tecnológica en la industria de las telecomunicaciones? Seguramente los tecnólogos, los ingenieros en telecomunicaciones podrían citar distintos hitos históricos de la ingeniería en los últimos años y a cada uno de ellos llamarlo reconversión tecnológica. Yo lo sintetizo en el gran salto tecnológico que produjo la digitalización. El pasar de un mundo analógico a un mundo digital, a mi criterio, es el proceso más importante de reconversión tecnológica y de innovación tecnológica. Porque no solamente se cambia un formato, no es un punto en una curva evolutiva, tecnológicamente hablando. A mi criterio, es un salto cualitativo que nos obliga a reconfigurar las arquitecturas, los formatos, todos los medios de transmisión, los sistemas de compresión, los sistemas de modulación, y que este medio duro, a su vez, abre una perspectiva para el sector blando que obliga a cambiar los formatos de comunicación. No es lo mismo un formato de comunicación para un mundo analógico que para un mundo digital. Conlleva el proceso de digitalización a lo que se mencionó en la charla previa, el concepto de convergencia tecnológica. También acá podemos utilizar distintas acepciones o interpretaciones de lo que cada uno entendemos como convergencia tecnológica. Hay muy buenas definiciones. Yo simplemente voy a decir que es la posibilidad de transmitir a través de distintas plataformas, distintos servicios que pueden ser recepcionados, ejecutados en distintos dispositivos de manera transparente. Como usuarios, no sabemos en un momento dado a través de qué caño recibimos tal servicio y nuestro dispositivo, cualquiera que fuere, en su usabilidad se autodefine. Lo que en un momento es un procesador, porque tiene capacidad de procesamiento, capacidad de almacenamiento, puede transformarse en su uso en un dispositivo de transmisión de voz, y lo llamamos teléfono, o en un dispositivo donde yo puedo acceder a contenido audiovisual, y lo llamo televisión. La convergencia tecnológica permite esto, que de manera transparente, por distintas plataformas, pueda recibir distintos servicios como televisión, audio, internet, datos, etcétera, etcétera,
Es interesante ver que la convergencia tecnológica afecta, como decíamos, las redes, los proveedores. De repente un proveedor de servicios de telecomunicaciones cambia de rol con un proveedor de servicios de comunicación audiovisual, que la red que antes solo era telecomunicaciones cambia de rol y puede transmitir productos audiovisuales. Todo esto conforma una gran plataforma, que son múltiples plataformas, pero para simplificar, una gran plataforma de la convergencia tecnológica. Hay un ecosistema interesante de la convergencia donde de manera circular se retroalimentan redes, dispositivos, productores, Estado, usuarios. Este ecosistema es un ecosistema vivo. Yo voy a tomar de este ecosistema al Estado. Después podemos avanzar en cualquiera de sus miembros, pero me interesa fundamentalmente en este momento reflexionar, porque así lo manda la diplomatura, sobre el impacto de estos conceptos en los marcos regulatorios. Después vamos a cuestionar, o nos vamos a preguntar, si el rol del Estado en el mundo digital, en el mundo de la convergencia, es un rol de regulador, o se le exige hoy al Estado un rol más proactivo en este mundo. Dos grandes leyes: la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, 26.522, que seguramente todos ustedes conocen profundamente, y la Ley de Argentina Digital, que es más nueva, la 27078, que reemplazó a la vieja Ley de Telecomunicaciones del año 72, que tal vez sea un poquito menos conocida porque no tuvo, a mi criterio, un trabajo de base social, de apropiación social, como sí tuvo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Falencia que lamentablemente, y nuevamente a mi criterio, tuvo consecuencias en el plexo normativo. Esa resolución no tuvo implicancias prácticas, inclusive hubo en un cambio de gobierno un secretario de Comunicaciones que había anunciado que se iba a derogar, cosa que nunca ocurrió, pero estuvo invernando la adopción del estándar ATSC, estándar desarrollado por un consorcio básicamente de Estados Unidos. En estas idas y vueltas, la Argentina, en una decisión política, porque en verdad debemos remarcar que la adopción de estándares tecnológicos, de adopción de tecnología, no son decisiones de origen técnico. Se equivocan quienes creen que los países convocan a 10 ingenieros o tecnólogos y dicen, a ver, ¿cuál es la mejor tecnología? ¿Cuál es el mejor estándar para tal o cual cosa? Y los ingenieros hacen una recomendación aséptica, encerrado entre cuatro paredes, y entonces el país lo adopta. No es así, no funciona así el mundo. Son decisiones básicamente geopolíticas de fuerte contenido político. Y la Argentina tuvo el buen tino de adoptar un estándar tecnológico desarrollado por Japón. Por supuesto, todo desarrollo tecnológico tiene que ver con idiosincrasia, topografía, cultura. Pero lo más interesante es que este estándar, al momento de su adopción, tenía ya un desarrollo tecnológico importante, pero fundamentalmente ya había sido adoptado por Brasil, y esto no es poca cosa,
para una mirada geopolítica del sur de las Américas. Y entonces se adoptó por resolución número 171 de 2009 el sistema ISDBT desarrollado por Japón y complementado por Brasil. Me parece interesante hacer un breve raconto de las características técnicas de este estándar. Después vamos a ver sus implicaciones. Es un estándar muy robusto y la robustez proviene de la modulación que adopta este estándar de televisión digital. La modulación es la FDM, que es de múltiples portadoras, 4.800 portadoras, y esto permite una robustez en el proceso de transmisión que marca una diferencia tecnológica respecto a los otros estándares. Tiene la posibilidad de transmitir alta definición, definición de estándar y una para dispositivos portables de pequeño tamaño, que por lo general son los teléfonos. Vale la pena recordar que cuando Argentina adoptó el estándar de Estados Unidos, la principal característica del estándar ATSC era la alta definición, básicamente, lo cual está en línea con el nivel de desarrollo económico y los parámetros de consumo cultural de una sociedad como la estadounidense. Es más, uno de los considerandos de la resolución que adoptó la TSC era que había una demanda de consumo con una estética de alta definición. Por supuesto que la había, pero con este estándar, además, con la posibilidad de transmitir más de una señal, lo que se está privilegiando es la posibilidad de la multiplicidad de voces, incluido la alta definición, pero puedo multiplicar la cantidad de señales porque el estándar me lo permite. Bueno, el estándar contiene lo que se llama guía electrónico de programas, esto es común a todos. El transporte de las señales a través de MPEG 2, tiene transmisión de datos y tiene la posibilidad de, a través de un middleware desarrollado por Brasil, el Ginga, que luego lo toma Argentina y desarrolla el Ginga.ar, tiene la posibilidad, la promesa de la interactividad, con distintos niveles de interactividad. Una interactividad más local, que solo permite acceder a alguna información y seleccionarla, hasta una interactividad total, si yo cuento con un canal de retorno, que puede ser internet, la página en la pantalla que estoy mirando en televisión, y desarrollar actividades comunes que uno desarrolla cuando accede a la Internet desde su computadora. La canalización del estándar es de 6 MHz, es el ancho de banda el cual la televisión... Hola. Para las sedes
pedimos disculpas por el inconveniente, nos excedió, es un problema con internet. Les pido a los compañeros de las sedes que cuando vean que la imagen no tiene la misma belleza y calidad que las que se veía anteriormente, ya lo sabemos, hubo que bajar el nivel de la imagen porque está reducido por motivos que nos exceden el ancho de banda. Pedimos disculpas, le pedimos disculpas a Cristian también, le vamos a pedir que haga una síntesis más o menos de los últimos 5 minutos antes de arrancar, qué es lo que calculamos que no se recepcionó. No estamos seguros exactamente cuánto fue el tiempo, estas cosas suceden, la tecnología no es magia, pero a veces se comporta de manera aleatoria a nuestros intereses. Así que desde ya a todos, gracias por la espera. Y vamos a continuar. Les pido lo mismo a los compañeros de la sede de Buenos Aires, que los sonidos también están saliendo para afuera. Gracias. Quiero aprovechar que me da pie se están acoplando. Se está acoplando me da pie la aclaración de que posiblemente la imagen transmitida pierda calidad a una guerra que se está planteando en el mundo entre la necesidad de más espectro de los servicios de comunicación móvil, de más ancho de banda y avanza sobre otras bandas del espectro radioeléctrico, y la demanda de más ancho de banda de los servicios de comunicación audiovisual que van mejorando, aumentando la definición desde Full HD a 4K, a 8K, que está hablando de definiciones con un altísimo grado de definición de colores, en siluetas, en la percepción visual, en la llamada experiencia de alta definición, y esto es ancho de banda, y la necesidad de los prestadores de servicios de comunicaciones móviles de también poder transmitir mayor datos, porque hoy por hoy lo que se transmite son datos, la voz cada vez se transmite menos, sobre todo de productos audiovisuales, y entonces requieren de un ancho de banda. Esta tensión existe en el mundo de las comunicaciones, y por el momento pareciera ser que esta batalla la va ganando los servicios de telecomunicaciones. Fíjense ustedes que en la conferencia mundial de 2007 sí, se aprobó que la banda de 700 MHz, atribuida originalmente a la comunicación audiovisual, a la televisión digital, deje de tener esa atribución primaria y tenga como atribución primaria la comunicación móvil. Hay países, Inglaterra por ejemplo, hay un informe de la Cámara de Lores de hace unos 3 años atrás que recomienda al Ejecutivo suprimir toda la porción del espectro atribuido a la radiodifusión, pasarla a telecomunicaciones, y que entonces la radiodifusión sea un servicio más de telecomunicaciones, que podrá ser abierto, pero ya nunca más gratuito. Nosotros tenemos en mente, en nuestra cultura, que cuando escuchamos radio AM, FM o vemos televisión abierta es gratuita, por definición. Bueno,
Hay una tensión en el mundo por el avance de las comunicaciones móviles para que todo ese aspecto se atribuya a telecomunicaciones pura y dura y que en esas bandas puedan transmitirse servicios de radiodifusión que, insisto, podrán ser abiertos, pero ya no gratuitos. Entonces, viene a cuento de lo que nos pasó en este momento. Y a modo de resumen, simplemente recordar que la Ley del Servicio de Comunicación Audiovisual le otorga, a través de su artículo 7º, potestad técnica, autoridad técnica a la autoridad de aplicación, a la AFCA, quien en el segmento en el segmento del espectro radioeléctrico destinado a la comunicación audiovisual, es quien administra y regula ese espectro. No obstante esta manda de la ley, la norma técnica del estándar técnico de televisión digital está establecida por una resolución, que es la resolución número 7 del año 2007 de la Secretaría de Comunicaciones, que establece la normativa técnica de transmisión, establece la normativa técnica de puesta en funcionamiento de estaciones de comunicación audiovisual, también la norma técnica de funcionalidades mínimas que tienen que tener los receptores, los televisores, para que vengan con un sintonizador de televisión digital interno, ya que no sea necesario un set-top box, un decodificador externo, sino que venga integrado en el proceso de fabricación el chipset que sea el sintonizador interno de televisión digital. Todas estas normas, hay muchas más normas, hay que normatizar técnicamente el uso de acceso condicionado. El estándar técnico japonés permite, y en Japón se usa, servicios pagos que vengan por aire. Entonces, hay un servicio de acceso condicionado, hay un servicio de alerta temprana. Decíamos hace un rato nomás que este estándar fue desarrollado por Japón. Japón, como estado insular, está sujeto a movimientos telúricos y a tsunami. Todos sabemos esto. Entonces, la norma desarrollada por los ingenieros japoneses permite alertas temprano. Esto significa que ante una posibilidad de un siniestro de la naturaleza, quienes están mirando televisión, de pronto aparece un mensaje: señor, por favor, diríjase a tal zona porque hay una alerta de un movimiento sísmico. Y si el televisor está apagado y nadie está mirando, la norma permite el encendido del televisor de manera remota desde la estación del broadcaster y poner esta alerta. Bueno, todo esto hay que normarlo. Entonces, esas normas técnicas todavía no están, como no está la norma técnica del uso de la bidireccionalidad o de la interactividad. Todo esto hay que avanzar en nuestra normativa técnica. Fíjense ustedes que la resolución de la Secretaría de Comunicaciones es del año 2013, pero no obstante, el sistema de televisión pública transmitió bajo televisión digital abierta sin que estuviera una norma, desde el año 2010 en adelante. Yo quiero resaltar algunas normas regulatorias de segunda generación y me interesa mucho la norma del servicio técnico, la norma nacional de servicio, perdón. La Ley del Servicio de Comunicación Audiovisual introduce un concepto que es un concepto de servicio que deviene del mundo digitalizado y del mundo de la convergencia. Hablar de servicios es englobar dentro de la comunicación audiovisual no solamente la transmisión del contenido
de comunicación audiovisual, sino también, como decíamos hace rato, datos, guía electrónica de programación, bidireccionalidad y la posibilidad de navegar. Todo esto hace un servicio. Esta norma nacional de servicio fue aprobada por la Autoridad Federal de Comunicación Audiovisual y, además de establecer los derechos y obligaciones de los autorizados y licenciatarios, tiene un concepto técnico que es muy importante y que tiene que ver con el aprovechamiento del dividendo digital. Decíamos que la canalización que tiene Argentina para la transmisión de contenidos audiovisuales de 6 MHz y que la norma permite la subdivisión en 13 segmentos con distinto ancho de banda. Bueno, muy bien. Establece esta resolución de la Autoridad Federal un concepto innovador. Define lo que llama canal digital y canal radioeléctrico. El canal radioeléctrico son los 6 MHz, pero el canal digital, que es el primo hermano de la frecuencia con que transmitía un titular de una licencia de televisión analógica, ahora lo canaliza a través de este canal digital que tiene una anchura determinada y una capacidad de transmisión determinada. Con lo cual, yo puedo tener más de un canal digital en un canal radioeléctrico. Con lo cual, la licencia está para explotar un canal digital. Entonces, en un canal radioeléctrico, yo puedo tener más de una licencia o más de una autorización, o dicho de otra manera, más de una voz. Y esto es importantísimo, porque cuando se discutía la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, la presión de los titulares de licencia era que se le otorgara los 6 MHz para su explotación por un único prestador. La ley manda permanentemente, artículo 3, artículo 93, lo reitera en las citas, que la ley es para democratizar, para incorporar nuevas voces, para desmonopolizar. Y esto solo se logra si además de la manda legal de la ley, tengo el recurso. Y el recurso se llama espectro radioeléctrico. Pero si yo asigno los 6 MHz, no tengo recurso. Entonces, esta norma, con esta definición, viene a cumplir acabadamente la manda política de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, definiendo canal digital como la parte de la capacidad de un multiplex digital que se utiliza para la incorporación en él de una señal televisiva. Y como canal radioeléctrico, como el segmento del espectro de 6 MHz de anchura, destinado a la transmisión de señales de televisión o de canales digitales. Entonces aparece también una figura nueva, que es el del licenciatario operador. Es aquel licenciatario que tiene la obligación de multiplexar las señales, las distintas señales para transmitirla a través de su canal radioeléctrico 6 MHz y lo tiene que hacer a su costo. Así lo manda la norma nacional de servicio de comunicación audiovisual para televisión digital. Y está también el licenciatario puro y duro, que es el que tiene que producir el contenido y ponerlo a disposición en condiciones técnicas aceptables, que luego normas más específicas determinarán, para que el licenciatario operador lo pueda multiplexar, inyectar en la señal que él va a amplificar y va a transmitir. Por supuesto que estos son procesos complejos, técnicamente, jurídicamente y económicamente,
Pero no son tan nuevos como algunos nos quieren hacer creer, porque del mundo de las telecomunicaciones ya viene el concepto de interconexión, de uso de facilidades esenciales, de coubicación, que llevado al mundo de la comunicación audiovisual se traducen en estos conceptos de multiplexado obligatorio, de transmisión obligatoria, de licenciatario operador y de licenciatario o autorizado productor de contenido. Me olvidaba, la misma norma establece cuál es el segmento de la banda de UHF que se destina o se atribuye a la comunicación digital televisiva, y son los canales que van de 470 a 608 MHz, que son los canales 14 a 36. Ahora bien, recordemos que la banda de 700, o sea, la que va de 698 a 806 MHz, o canales 52 a 69, que estaban atribuidos históricamente al servicio de televisión digital, fue sacado de esa atribución y se atribuyó al servicio de comunicación móvil. Pero esto es una obligación que el país tenía por ser signatario en la Unión Internacional de Comunicaciones de la Conferencia Mundial de Radiocomunicación del año 2007. Ok. En las bajas, en los canales 14 a 20, ahí hay una situación técnica a resolver, que es la posibilidad, en Brasil ya se está viendo que es así, de interferencias entre las comunicaciones móviles y la comunicación, la televisión digital, para lo cual hay que colocar filtros. Esto hay que normatizarlo también, quién coloca los filtros, quién establece la protección. Todo esto está sin regular en la Argentina. Por lo tanto, esas bandas se van a utilizar cuando estos temas estén solucionados y cuando migren los actuales servicios que ocupan esas bandas a relocalizarse en otras bandas que se ponen a su disposición. Por último, la norma establece 3 formatos de servicio que tienen que ver con justamente su nivel de belleza técnica, de alta definición. También es importante como regulación recordar el decreto 364, que establece de interés público la Plataforma Nacional de Televisión Digital y manda a que quien administre esa plataforma sea la empresa de servicios satelitales ARSAT. La empresa de servicios satelitales ARSAT fue creada básicamente para explotar la posición orbital que Argentina tenía inscripta en la Unión Internacional de Comunicaciones, de Telecomunicaciones, y que hasta el año 2005 era explotada por una empresa privada, porque se había privatizado Nahuel, la empresa privada Nahuel. Esto fue dejado de lado y se encargó a ARSAT que explote la posición orbital subiendo un satélite, y luego se le autorizó a construir un satélite, y esto ya es de público conocimiento. ARSAT construyó a través de su socio estratégico INVAP la ARSAT número 1, que en este momento está a 36.000 kilómetros de altura sobre el Ecuador. Es un satélite de comunicaciones geoestacionario que básicamente trabaja en banda C, que es la banda de comunicaciones, y ahora en este momento estamos próximos a subir ARSAT 2, que agrega la banda KU para transmisiones, y se está trabajando sobre ARSAT 3 con la posibilidad de incorporar la banda KA, o la banda K, que es una banda destinada fundamentalmente a Internet. ARSAT entonces es el encargado de desarrollar e implementar la Plataforma Nacional de Televisión Digital.
Y el decreto 835 le otorga funciones de transporte de servicio de comunicación audiovisual, con lo cual amplía el área de incumbencia de ARSAT. Bueno, otro decreto es el decreto que aprueba el Plan Nacional de Servicio de Comunicación Digital. Este plan fue elaborado desde la AFCA a través de un mecanismo de elaboración participativa de norma, hubo una audiencia pública. A consecuencia de esta audiencia pública hubo que cambiar algunos conceptos de la primera resolución de AFCA aprobando la norma nacional de servicio, es decir, que hubo un proceso a través de la participación de las partes interesadas, de retroalimentación y perfeccionamiento de esta norma. Esto conllevó a que el Poder Ejecutivo Nacional, porque así lo establece la ley, apruebe el Plan Nacional de Servicio de Comunicación Audiovisual, que es el que fija la forma en que se va a ejecutar la transición del mundo analógico al mundo digital. Los concursos de las nuevas estaciones fundamentalmente separa el canal OneSec para futuros concursos. En verdad, la transmisión para dispositivos portables, como los televisores, exige formatos nuevos, tiene horarios de alta audiencia nueva, modos de consumo nuevos, y todo esto en el mundo todavía no está muy explorado. En verdad, lo que se hace es transmitir noticias de último momento o goles de los partidos de fútbol en los países que tienen la televisión futbolera. Pero claramente, y esto sí la experiencia internacional indica, no es un segmento de transmisión espejo. La misma programación para recibir en dispositivos, en televisores, no puede ser la misma para servicios de OneSec. Es otro concepto, otro formato. Entonces la norma dice que se van a concursar por separado oportunamente cuando se avance un poco más en estas experiencias y definiciones. Luego de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual se avanzó en la segunda gran norma importante que hacíamos mención hace un rato, el comienzo de esta charla, que es la Ley de Argentina Digital, que viene a reemplazar la vieja Ley de Telecomunicaciones. Las principales características que declara de interés público. La Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual declara a la comunicación audiovisual una actividad de interés público. Y la Ley de Argentina Digital declara de interés público el desarrollo de la tecnología de la información y el conocimiento, de las TICs. Y tiende a garantizar el derecho humano a la comunicación, reafirmando el concepto que ya había establecido la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Define un servicio público con el agregado que lo define como esencial y estratégico a la interconexión. En verdad, lo pone como el acceso a las redes de telecomunicaciones entre los prestadores del servicio de TIC. Esto es el servicio de interconexión. Pasa de ser un dato de mercado, de acuerdo entre particulares con regulación del Estado, que es lo que establecía el decreto 764, a ser un servicio público estratégico y esencial. Con lo cual el Estado ahí es no solamente el árbitro, sino es el quien define, como todo servicio público, las tarifas en caso que no haya acuerdo entre los privados. Define, entre otras cosas, lo que es poder significativo del mercado y determina la posibilidad de que
licenciatarios de Argentina Digital puedan prestar servicios de comunicación audiovisual y viceversa. Con lo cual, los prestadores de servicio de telefonía, llamémoslo así, pueden prestar servicios de comunicación audiovisual. Esto viene a saldar la deuda que quedó de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual cuando, por una decisión política, se bajó todo el capítulo destinado al ingreso de las telco en el mundo de comunicación audiovisual. Ingreso que yo particularmente he defendido, creo que era sano hacerlo bajo condiciones estrictas de control para el cumplimiento de las leyes de defensa de la competencia y para que puedan acceder bajo ciertas condiciones que no lesione los intereses de los prestadores más pequeños. Ese capítulo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue bajado y ahora la ley de Argentina Digital viene a saldar aquella deuda con condiciones, a mi criterio, un poco más laxas, pero con una provisión estricta de que no puede prestar servicios satelitales. Tienen que ser servicios terrestres. A su vez, bueno, una serie de exigencias de contabilidades separadas, no incurrir en conductas anticompetitivas, etcétera, etcétera, y además tener que cumplir toda la regulación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que establece, por ejemplo, límites a la audiencia potencial en un 35%, o sea, ningún prestador podrá tener en el mercado que está prestando una audiencia superior a ese 35%. Decíamos que la ley reconoce el carácter de servicio público esencial y estratégico al acceso a las redes de telecomunicación, así la interconexión, y que corresponde a la autoridad de aplicación administrar ese segmento de espectro. Se define y se instituye la neutralidad de la red de telecomunicaciones. Esto que está en discusión en el mundo, ustedes saben que Brasil legisló al respecto, la ley de Argentina Digital lo establece claramente, de manera que los prestadores no podrán cobrar precios diferenciales o degradar la calidad de servicio para ningún tipo de servicio. La red tiene que ser neutral. Pero quiero pararme acá un momentito en qué tipo de regulación tenemos en Argentina. A mi criterio, tenemos una organización tipo silos, que hace más bien a la organización mental del mundo analógico. Tenemos una ley de comunicación audiovisual, una ley de Argentina Digital o de telecomunicaciones, tenemos regulaciones de segundo orden, pero en el silo. Y esto es un problema. Lo vamos a ver luego hacia dónde queremos ir. Pero nosotros nos planteamos una pregunta: si el rol del Estado en este mundo digital y de convergencia tecnológica es el rol solamente del regulador y el control de que se cumplan las regulaciones. Pues no es así, no es así en Argentina y no es así en el mundo. La digitalización que nos lleva a la convergencia y que nos lleva a la convergencia a una sociedad de la información y el conocimiento necesita de un rol del Estado más allá de un rol de regulador y de controlador. Es necesario políticas públicas de construcción de la sociedad de la información y el conocimiento. Y Argentina las tiene, organizadas como silos nuevamente, pero las tiene. Tenemos el Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada, que establece una red federal de fibra óptica para romper la lógica de las redes de telecomunicaciones siguiendo el modelo de la red de rutas o de la red de ferrocarriles, que es un modelo radial cuyo epicentro
se establece en la capital federal y desde ahí se radia a todo el territorio nacional. La red federal de fibra óptica rompe esta lógica haciendo un mallado con transversalidad de manera tal que se puedan comunicar las poblaciones y las jurisdicciones transversalmente sin que esos datos pasen por centros de intercambio o NAPs, como se llaman en la jerga, que estén localizados en la capital federal, como nos sucede a nivel mundial cuando queremos comunicarnos con cualquier otro lugar del mundo que teníamos que pasar mayormente por Estados Unidos. Entonces, el plan Argentina Conectada, además de establecer un troncal de alta capacidad de transmisión, son 55.000 kilómetros de fibra óptica, de los cuales a la fecha más o menos hay 22.000 kilómetros instalados de fibra propia. Otro mecanismo es intercambio de capacidad instalada con prestadores, intercambio de fibra óptica o de pelos de fibra óptica, para lograr un mallado de 55.000 kilómetros. En su mayor parte, esto físicamente ya está hecho. Lo que está faltando es lo que técnicamente se llama la iluminación de la fibra. Pero muchas jurisdicciones provinciales, como el Chaco, como La Pampa, como San Luis, como La Rioja, a través de empresas provinciales, normalmente son SAPEM, es decir, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, hay alguna presencia de capital privado en algún caso, prestan servicios de última milla, con lo cual se potencia la posibilidad de acceso a precios competitivos y a ancho de banda que esté más acorde con la demanda de la comunicación. Hoy por hoy, banda ancha es un concepto dinámico. ¿Qué es banda ancha? Bueno, depende de lo que yo quiera acceder. No conviene, no es lógico, no es racional definir la banda ancha por un número. Banda ancha es arriba de 3 MHz. No lo sé, porque yo mañana quiero bajar en poco tiempo un video y 3 MHz no me sirve para nada. La banda ancha es un concepto dinámico que tiene que ver con mi necesidad de consumo. Un establecimiento educativo que tiene conectadas computadoras que trabajan en red y que quieren conectarse a Internet y tiene una población de, como las hay en Argentina, 2.000 alumnos, con 6 MHz no hace nada. Entonces, su concepto de banda ancha no es el mismo que en mi casa, donde con 6 MHz estoy muy bien. En un establecimiento educativo no lo es. O en un hospital puesto en red que quieren operar a distancia, trabajando con instrumentos altamente sofisticados y que necesitan una seguridad de transmisión muy alta, porque está en juego una vida humana, su concepto de banda ancha no es el mismo, reitero, que el domiciliario. Además de los tendidos de red, hay otra política pública que es los núcleos de acceso al conocimiento. Son espacios de incorporación, de integración, de alfabetización digital, como los puntos de acceso digital. Son todas políticas públicas que tienden básicamente al acceso, a la conectividad, pero le está faltando la otra pata, porque solo con acceso estaríamos en el mundo de la sociedad de la información, que es un dato de la tecnología, es un dato de la conectividad. ¿Con eso es suficiente? ¿Impacta en la vida social, personal, familiar? No, claramente que no. Con que un pueblo esté conectado, bueno, no es más que eso, un pueblo conectado, pero nos está faltando producción, ser capaces de producir contenido, ser capaces de cambiar nuestro rol de consumidores de contenidos culturales a productores de contenidos culturales. Entonces, hay una política pública que es el de igualdad cultural que fundamentalmente tiende a que la población, el pueblo argentino, sea, además de consumidor, productor de
contenidos culturales, no culturosos, culturales, desde, qué sé yo, cómo potabilizar el agua extraída de un pozo, no sé, cualquier cosa que haga al buen vivir. Y esta política es una política muy importante, como fue la política de televisión digital de iniciar el consumo de televisión digital desde los sectores más desprotegidos a través de la distribución a sectores vulnerables o a sectores que estaban geográficamente marginados, a la posibilidad de acceder a la televisión abierta digital a través de la distribución de los decodificadores. Es la primera experiencia en el mundo donde el acceso a la nueva tecnología se da desde los sectores de menos recursos de manera ascendente. Por lo general, el consumo de las nuevas tecnologías comienza en los sectores de mayor poder adquisitivo. Digo, simplemente recordamos que era en su momento, allá por la década del 90, un elemento de distinción social el tener un gran aparato de telefonía móvil. Eso, ladrillo, bueno, el que lo tenía casi que hacía una muestra de yo soy el que accede a esta tecnología. Siempre la innovación tecnológica comenzó por los sectores de mayor poder adquisitivo. Esta política pública permitió que el acceso a televisión digital abierta comience por los sectores de mayor vulnerabilidad social. Toda esta política tiene que ver básicamente con la conectividad, pero también tiene que ver con la posibilidad del conocimiento. Otra política pública importante, justamente en el proceso de construcción de la sociedad del conocimiento, es el programa Conectar Igualdad, que es un programa de distribución de computadoras portables de bajo peso a toda la población estudiantil de escuela pública del sector secundario, a los estudiantes de escuelas especiales, o sea que tienen algún tipo de discapacidad, a los estudiantes de los institutos de formación docente y a todos los docentes de esos institutos. Este programa de distribución de computadoras para un modelo pedagógico 1 a 1 significó también un avance de la industria de la microelectrónica argentina, porque gradualmente, desde la primera compra de computadoras, donde el 100% eran importadas con un solo proveedor, en la actualidad hay 10, 11 proveedores argentinos con una fuerte integración de soldado superficial, que es una actividad robótica que exige fuertes inversiones y personal altamente calificado, donde ya no se importa una placa con todos los elementos, sino que se trabaja sobre una placa importada y se sueldan los 6.000, 8.000 elementos que esa placa tiene de manera automatizada. Esto supone mano de obra inteligente trabajando ahí. Pero además también se ha agregado valor a través de los plásticos, los covers de las computadoras, el ensamble de la memoria, todos los cables y demás producidos en Argentina. Es decir, que hay una externalidad positiva de desarrollo de una industria de microelectrónica local. Como así también estas computadoras tienen doble buteo, o sea, doble sistema operativo, sistema de Microsoft, pero también de software libre, con una distribución desarrollada por técnicos argentinos que se llama Wayra. Es una distribución en base Linux para trabajar con código abierto en las computadoras, de manera tal que aquel estudiante o profesor o un grupo que tenga interés en el análisis y el desarrollo de la programación
tiene la herramienta para hacerlo porque tiene un sistema operativo de código abierto, de forma tal que, nuevamente, fíjense ustedes el concepto, no seamos solamente usuarios de un programa externo, o sea, que nos programen, sino que seamos capaces de desarrollar aplicativos propios y de programar. Pasamos de ser consumidores de enlatados, para usar un término antiguo, a productores de contenido a través de aplicativos, desarrollo de software local. La nueva regulación tiene que ser una regulación de este tipo, transversal, que abarque todos los servicios, todas las redes, todos los accesos, todos los dispositivos. Hacia eso tenemos que ir. Me fui. Se ve que esta era la última diapositiva. Bueno, hasta acá llegaba. Simplemente, para cerrar conceptualmente, el nuevo escenario, la reconversión tecnológica del mundo de las telecomunicaciones, es una reconversión a través de la digitalización. La digitalización nos permite la convergencia de plataformas y de dispositivos. La convergencia tecnológica nos tiene que llevar a una convergencia de pensamiento, a una convergencia regulatoria, a una convergencia institucional. En la construcción de esa convergencia tenemos un motor, que es la generación de banda ancha. Pero eso solamente nos garantiza el dato tecnológico, la sociedad de la información. Para completar la sociedad del conocimiento, el motor es la democratización del sistema de comunicación, la capacidad de generar conocimiento. Y ahí el Estado, a través de políticas públicas, tiene que estar presente. El mercado no resuelve esto. El mercado puede resolver la conectividad destinado en los mercados de alta rentabilidad, en los mercados de baja rentabilidad y en la construcción de conocimiento solamente a través del Estado. Ahora sí, gracias. Bueno, vamos a hacer un break de 10 minutos. Les aviso también tanto a los compañeros de acá de la sede de Buenos Aires como a los de las otras sedes. Vamos a reducir el tiempo del break porque estamos, con el inconveniente técnico, se nos pasaron los tiempos de las cosas. Volvemos con las preguntas. También vamos a abreviar el tiempo de preguntas a 15 minutos, así que les pedimos tanto a los que hagan preguntas desde acá como a las que nos envíen desde las sedes que agrupen las preguntas, que sean concisas, así podemos tener las mejores respuestas de Cristian, para luego sí retomar en cada una de las sedes con los docentes locales, que tenemos claro que es un espacio que por las cuestiones que hemos venido discutiendo nos enriquecen a todos y no queremos finalizar sin el cierre local y retomar tanto algunas de las cosas que se dijeron en la conferencia como la primera parte de las clases en cada una de las sedes. Así que ya está preparado todo, vayan, tomen, den las preguntas y en 10 minutos estamos largando nuevamente acá con Cristian. Gracias. ¿Tenés alguna pregunta? Bueno, retomamos acá las preguntas. Estamos con Cristian. Van a ver los compañeros de la sede que a mi izquierda está Ramiro Beltrán. ¿Por qué te dije Ramiro Beltrán? Porque Ramiro Beltrán es uno de los padres del campo fundacional de la comunicación y ayer estábamos discutiéndolo. No. Digo, creo que algunos compañeros en la sede se deben estar riendo de la confusión. Perdón, Ricardo, porque dije, ¿de dónde salió? Dije, por Luis Ramiro Beltrán.
Ricardo Beltrán, que es el docente, el profesor de esta casa y quien ha estado como docente local, y como se conocen con Cristian, decidieron que van a compartir esta serie de preguntas. Así que vamos ya directamente a las preguntas que han estado mandando y que, según suenan los teléfonos, siguen mandando desde las sedes. Bien. Y va a contestar el que lo desee. O ustedes se ponen de acuerdo. Desde Paraná nos preguntan qué factores incidieron para que no hubiera con la ley argentina digital una apropiación social como hubo con la ley de servicios de comunicación audiovisual. Bueno, sí, está bien. No, bueno, en verdad yo no tengo una respuesta de qué factores incidieron. Yo lo que puedo decir es que cuando trabajamos en la coalición por una comunicación democrática, la difusión de la necesidad de una nueva ley que reemplace la vieja ley de radiodifusión, se hizo a través de un núcleo duro de sectores que venían de la comunicación comunitaria, de los cooperativistas, de la academia, y fue un trabajo muy arduo de muchos años, de muchas reuniones, charlas donde a veces había un número importante en el auditorio y otras veces nos superábamos la docena, pero nunca dejamos de hacerlo y fuimos generando una masa crítica que luego fue sustento social de esta ley. Respecto al cambio de la ley de telecomunicaciones, tal vez no hayan vislumbrado las organizaciones libres del pueblo la importancia de esta ley y se lo consideró algo más técnico, de un colectivo de especialistas y demás, cosa que a mi criterio es una gran equivocación, pero de todos modos hubo una actividad importante en el Congreso de la Nación que logró, a mi criterio, mejorar lo que fue el proyecto de ley a la sanción definitiva, y esto claramente como aporte de especialistas y de organizaciones. Pero bueno, es la única apreciación que puedo dar. Bien, gracias. Seguimos. Hay como una preocupación acerca de si frente a un eventual cambio de gobierno y como como el próximo gobierno pueda tomar determinados ejes políticos en relación a las políticas de comunicación, ¿qué posibilidad puede existir que espacios como los de la TDA o Conectar Igualdad puedan desaparecer, o qué tipo de respaldo hay para que sean políticas que se mantengan como políticas de Estado? Desde la política, la respuesta que puedo dar, esto depende del ejercicio democrático de defensa de sus derechos que haga el pueblo en su conjunto y los titulares de esos derechos en particular. Nadie que no defienda un derecho, digamos, después puede reclamar si se cambian las reglas de juego. En el caso de Conectar Igualdad, hay 4.800.000 computadoras distribuidas. Los alumnos del sistema público secundario saben que tienen ese derecho y si se quiere cortar por razones presupuestarias, de ajuste, de mayor eficiencia del gasto, lo que fuere, bueno, es el mismo pueblo el que va a salir a defender, y lo mismo ocurre con televisión digital y con todos los nuevos derechos que se han instaurado en esta nueva Argentina. O sea, no depende de un gobierno, depende del ejercicio democrático del pueblo mismo. ¿Por qué el costo del streaming es tan caro en la Argentina? Bueno, vos lo tenés más claro. Yo lo que puedo decir es que hay una obra que es la Red Federal de Fibra Óptica, que lo que tiende es a que todo el territorio esté cubierto con fibra óptica. Hoy la situación es que es un mercado en competencia, donde
cubierto en general por operadores comerciales que lógicamente van hacia las áreas más rentables, y si llegan a áreas donde no tienen competencia, los precios se pueden disparar enormemente. Inicialmente, cuando se planteó la red federal de fibra óptica, la idea era que el precio de la transmisión bajara a precios mínimos para la circulación de bits, digamos, en todo el país. Porque el criterio es que el valor pase a ser el contenido, pase a ser aquello que circula y no el costo de la transmisión. Y desde el punto de vista físico, tranquilamente, los costos de instalación de la fibra óptica pueden ser asumidos por el Estado y realmente el precio del streaming debería ser baratísimo dentro de los límites del país, una vez que la fibra óptica, como mencionó Cristian, esté totalmente iluminada y bueno, y todo esto se aceite para que llegue a cada rincón del país. Una brevísima reflexión, en verdad, en teoría decimos que hay competencia, pero todos sabemos que hay zonas monopólicas. Entonces, el mega que en un gran centro urbano cuesta $100, en zonas geográficamente alejadas llegó a costar $800 o $1000. Ahora, ¿fruto de qué? ¿De mayores costos? No, fruto de una conducta monopólica de imposición de precios. Simple, nada más, ¿no? Fíjense ustedes que todavía tenemos el absurdo en Argentina, cuando toda la comunicación de voz es voz sobre IP, que pagamos larga distancia. El costo marginal de colocar un bit de información en el kilómetro 101 o en el kilómetro 1001 es cero. No tiene sentido seguir pagando comunicación larga distancia cuando estamos hablando de voz sobre IP, que es lo que usan las telco para colocar los servicios en puntos alejados. Bien. Esta voy a tratar de sintetizarla un poco. Toman en cuenta lo que se explicó sobre la decisión argentina con respecto a la TDA de empezar, bueno, que lo lleve adelante el Estado, empezar por los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Y lo que se pregunta es que si más allá del valor simbólico que esto tiene, si el haber dejado fuera al mercado no retrasa la universalización del servicio. Bueno, no, yo no estoy tan seguro que se haya dejado fuera el mercado. Son decisiones privados que meritúan la oportunidad de realizar inversiones. Lo importante es que el Estado, a través de RTA y de la plataforma nacional que gestiona y administra ARSAT, da un fuerte impulso. Ahora bien, impulso de la televisión digital, que en términos poblacionales, hoy por hoy, con la plataforma, se está cubriendo más del 80% de la población argentina y un porcentaje alto, no tengo en este momento en memoria, de la territorialidad, va a tener una penetración mayor cuando la oferta de contenidos tenga la variedad de educación, de entretenimiento, deportivo, etcétera, etcétera, que los hábitos de consumo requieren. Pero también es importante un despliegue comunicacional respecto a qué es la televisión digital, cómo se instala, cómo se recibe la señal, cómo se resuelven los problemas de antena exterior, de antena interior, del decodificador, el verificar que todos los nuevos televisores tengan el sintonizador interno. Hay un trabajo de comunicación respecto a la importancia de la televisión digital que me parece, por lo menos comparado con experiencias que yo vi en otros países, concretamente Japón, me parece que es un tanto
deficiente por el momento y que hay que dinamizarlo y fomentar el ingreso de las otras miradas, digo, el sector comunitario, los pueblos originarios, las universidades a través de su consorcio, el sector comercial de pequeñas y medianas empresas y el sector comercial de los grandes licenciatarios. Todo esto hay que fomentarlo porque lo que más importa es tener multiplicidad de voces y diferentes miradas puestas en los contenidos audiovisuales. ¿Cuál es el estado de la red de fibra óptica a lo largo y ancho del país? No tengo precisiones de cuánto de la red está iluminada. Sé, sí, que en algunos lugares ya está funcionando. Y, no sé, el otro día hablaba con un proveedor de servicios de Internet y me mencionaba que es de acá de Capital, que extendió su servicio a Río Grande, a Tierra del Fuego, y conectándose a la red federal bajó a 1/5 sus costos de conexión. Hay una pregunta que hacen que quizás tengan que contestar los dos porque son supuestos políticos y teóricos, y es si en el contexto de la convergencia no dejaría obsoleta la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No, yo reivindico del texto legislativo de comunicación audiovisual todo el capítulo Nuevas Tecnologías, que el concepto de norma nacional de servicio es un concepto nuevo. Como decía hace rato en la charla, es un concepto que viene del mundo digital, que viene de la convergencia, hay que trabajarlo, hay que profundizar estos conceptos, pero sí me parece que según los tiempos políticos sería bueno en algún momento dado trabajar con una legislación que sintetice, complemente, unifique y dé coherencia a las dos leyes, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley Argentina Digital. Un texto que muy simple, muy sencillo, muy conceptual, no casuístico, que abra las puertas al cambio vertiginoso que tiene el mundo de la convergencia tecnológica y el mundo digital. Que sea una legislación de la convergencia y de la construcción de la sociedad de la información y el conocimiento. Pero bueno, ha costado mucho llegar a donde hemos llegado. Pasaron 30 y pico de años para tener una nueva ley de radiodifusión. Entonces creo que tenemos que ser muy prudentes, trabajar con mucha tranquilidad, pero con la mirada puesta en una legislación, reitero, ágil, sencilla, conceptual, que sintetice a estos dos pilares de la legislación con el cual contamos ahora. Quizás va de alguna manera en un sentido similar, por lo menos a tu respuesta más que a la pregunta. Si se preguntan si en algún momento es posible que el AFSCA y la FTIC puedan llegar a converger. Sí, juego de palabras. La convergencia tecnológica, que es un dato de la tecnología, empujó la convergencia jurídica. Hacíamos mención en eso. Y la consecuencia inmediata de eso va a ser la convergencia institucional. En algún momento, institucionalmente, tendrán que tener un mismo espacio, creo yo. Sí, solamente una salvedad. Hay como una tendencia a emparentar los derechos propios de la libertad de expresión con los servicios conexos a lo que nosotros comúnmente llamábamos radiodifusión. O sea, es verdad que la potencialidad de la convergencia hoy da para pensar que, bueno, porque no hay una sola autoridad que regule todo. Bueno, hay que ser prudentes porque
son bienes distintos, los bienes referidos, digamos, a la infraestructura, que los bienes amparados por la libertad de expresión. Y existe una tendencia estudiada por algunos autores de tratar de emparentarlos para, sobre texto de la libertad de expresión, obtener ciertas libertades en la comercialización de bienes tecnológicos, que son cosas diferentes. Me parece que en esta instancia, así como está separado, las leyes tardan en madurar. O sea, las leyes no se aplican de un día para otro. Va a llevar una década ver qué resultados dio la ley TIC, la Ley Argentina Digital. De la misma manera que ya llevamos 6 años con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y vimos que existen impedimentos de todo tipo que hacen que esa letra no se aplique mecánicamente. Entonces, yo soy partidario de observar con mucho cuidado cuando se tratan de unificar cosas que son diferentes. Preguntan, ¿qué marco de flexibilidad, o tal vez si es paralela, si la ley tiene diferencias entre sí, para los mecanismos de regulación respecto a los nuevos desarrollos tecnológicos privados cuando surgen eventualmente? Es decir, ¿cómo es que se está imaginando el surgimiento de nuevos desarrollos tecnológicos y cómo la ley puede ser flexible frente a esto y si lo está incorporando o no los está incorporando a las nuevas tecnologías que puedan venir? En el caso de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, claramente hay un articulado que habla de la posibilidad de la aparición de nuevas tecnologías y cómo tratarlo. No recuerdo esto, creo que está el artículo 93, una cosa, no recuerdo el número exactamente en este momento, pero la ley abre esa ventana. Inclusive la multiplicidad de licencias tiene un análisis cada 2 años para ver justamente si los cambios tecnológicos impactan en las limitaciones a la multiplicidad de licencias. En ese sentido creo que la ley es bastante sabia, el texto aprobado, porque no congela en el tiempo la situación tecnológica, sino por el contrario, abre esa ventana y pone en poder del Poder Ejecutivo Nacional, en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, la potestad de regular el acceso y la explotación de estas nuevas tecnologías que hoy no conocemos. La ley dice de las tecnologías que no estén vigentes al momento de la aprobación de la ley. Y de ahí en adelante, bueno, se abre la puerta a cosas que hoy ni siquiera nos imaginamos, pero la ley misma ya contempla su incorporación legislativa. Bueno, hay varias preguntas que sintetizo que refieren a consultar sobre qué avances, qué significa, qué modificaciones, tanto la puesta primaria del ARSAT 1 como ahora la del ARSAT 2. Bueno, la cuestión del satélite geoestacionario argentino tiene muchas facetas. Podemos, primero que nada, referirnos a la faceta constructiva. El hecho de que el país haya sido capaz de construir su propio satélite, es cierto, con algunos componentes importados, es un avance que nos sitúa en un concierto de un puñado de naciones que están en condiciones de hacer este tipo de desarrollos tecnológicos. Entonces, ese es un punto que ya de por sí justifica la construcción nacional. Después hay aspectos que tienen que ver no con la comunicación, con la seguridad nacional. O sea, todos sabemos cómo es que todo es espiado, todo es monitoreado. Nosotros pensamos en el ARSAT como un sistema de comunicaciones propio. Bueno, nosotros pensamos desde el punto de vista de las comunicaciones, pero hay otras comunicaciones que van vía satélite y es interesante que el país en ese sentido tenga una mayor soberanía tecnológica.
Y finalmente, podríamos decir que los satélites no apuntan a cualquier lado, sino que apuntan a determinadas áreas. Si nosotros tuviéramos satélites comerciales, claramente apuntarían a la pampa húmeda, que es donde de alguna manera pueden obtener mayor rédito y dejarían aislado a los extremos del país o aquellas zonas. En cambio, cuando tenemos un satélite nacional, podemos pretender un satélite de cobertura nacional, porque no solo el afán de lucro es lo que dirige la construcción de las antenas de ese satélite. Si pensamos en el ARSAT-2, ya no solo comunica al país, sino que comunica prácticamente toda América, con diferentes características, pero es así. Si consideramos que el país, por diferentes políticas públicas justamente, se convirtió en un exportador de productos audiovisuales, bueno, es interesante esto de ir integrando la cadena de valor. No solamente somos exportadores de contenidos audiovisuales, sino que además estamos en condiciones de distribuirlo, por lo menos, en nuestro continente. Bien, vamos a pasar a las dos últimas preguntas. Pedir disculpas a las sedes que no se hayan leído todas las preguntas, también a las preguntas de acá de la propia sede de Buenos Aires que no se puedan leer, pero nos parece fundamental, y esto lo hemos ido conversando, poder hacer los cierres locales. Y bueno, hoy tuvimos un inconveniente de índole técnico y también es parte... Casi era como necesario que sucediese, que los problemas técnicos sucediesen en esta clase particularmente. Bien, tenía acá puesta cuáles eran dos. Una supongo que es claramente para vos. ¿Cuál es el obstáculo para llevar adelante finalmente el plan técnico? No, se está llevando adelante el plan técnico. Se adoptó una solución, la autoridad federal adoptó una solución que me parece imaginativa, creativa, práctica. En vez de elaborar un plan técnico nacional, que podría haber llevado X tiempo por las características regionales, zonales y locales, fue aprobando, no sé si ya 3 resoluciones o algo así, me recuerdo en este momento la resolución 25 de la AFCA, que aprueba el plan técnico de televisión digital abierta para Tucumán, bueno, no recuerdo las provincias, no las quiero nombrar, pero para una cierta cantidad de provincias. Bueno, desde el purismo planificador tecnológico, por supuesto que puede ser cuestionable, porque no está el despliegue de todo el mapeo. Ahora, ese despliegue de todo el mapeo nos coloca en el 2018, no sé, por decir algo. Entonces me pareció imaginativo, sensato, lo que hizo la AFCA, que va sacando aprobaciones parciales, y luego en algún momento se hará un trabajo de coherentización de todo el país. Y claramente la resolución 25 hace mención a los tratados internacionales, a las frecuencias coordinadas con los países limítrofes, siempre hablando de televisión digital, ¿no? Con lo cual, me parece que la pregunta ya está contestada. Se ha desbrozado el camino para tener un plan técnico de televisión digital abierta, merced a lo cual se van a poder concursar la explotación de licencias. Y además habilita de inmediato una lógica que la ley establece de concurso abierto y permanente. La ley establece que los concursos son abiertos y permanentes dado un plan técnico. Entonces, si en ciertas localidades ya tengo un plan técnico, queda bajo el régimen de concurso abierto y permanente, con lo cual cualquier interesado puede instar a la autoridad a que concurse una licencia
más allá del plan de concurso que tenga la autoridad. Y más aún todavía, la ley dice que si alguna localización electromagnética, alguna frecuencia no fue considerada en el plan técnico, pero hay un interesado que demuestra la compatibilidad electromagnética de esa localización, la autoridad tiene la obligación de verificar la compatibilidad y ponerla en concurso. Es decir, esta medida que la autoridad federal tomó de planes distribuidos habilita una serie de mecanismos que enriquece la posibilidad de acceso a nuevos prestadores. Y ahora sí, vamos con la última pregunta. ¿Cuáles son los perfiles profesionales que sería necesario promover para el desarrollo dentro de la reconversión tecnológica? La reconversión tecnológica hay que verla dentro de la reconversión del país. Y los perfiles profesionales tienen que ver con la vocación de cada uno. En la medida que seamos capaces de construir un país donde cada vocación tenga empleo, la pregunta carece de sentido. Entre tanto, sí se puede decir que tenemos un déficit fuerte en estudios de ingeniería, en estudios de ciencias duras, y tenemos también el fenómeno de que son tan demandados en este momento por todas estas políticas públicas que los chicos consiguen trabajo muy bien pago antes de recibirse. Es una opción. Y no se reciben. No se reciben, pero ahora hay unas becas, ¿no? Para intentar demorar un poco esa necesidad económica, esa tentación económica, para los chicos que le faltan algunas materias y que se reciban y que después ingresen al plano laboral. Como siempre, todas estas cuestiones tienen que ver con un modo de desarrollo del país, con una forma política de entender el territorio nacional. Y bueno, y no nos olvidemos que hasta hace poquito alguien dijo que tirar satélites al aire era tirar la plata, ¿no? O sea, son visiones políticas. Todo viene de ahí. Compartiendo lo que dice Ricardo respecto a la necesidad de promover las ciencias duras, pero una pequeña reflexión. Creo que en este ámbito todavía está una impronta cultural de mi hijo el doctor. Y no siempre la universidad tiene que apuntar al máximo título. Me parece a mí que para satisfacer la demanda del mercado laboral, las universidades deberían plantearse seriamente titulaciones intermedias, sea con bachilleratos especializados, diplomatura, no sé, no soy experto en el tema, pero hay lugar para todos y es muy frustrante que jóvenes que quieren llegar al máximo título no completen sus estudios y queda estadísticamente, no por los saberes, sino por la estadística de titulación, queda como, el nivel de deserción, bla, 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 bla. Me parece que la solución está al alcance de la mano y son las titulaciones intermedias de carreras universitarias con salida laboral. Bueno, llegamos al final de la jornada, por lo menos la que compartimos entre todas las sedes. Queremos agradecer especialmente a Cristian Jensen y a Ricardo Beltrán por la disposición y el compromiso. Desde la UBA, el Pucará y la Defensoría del Público y la Secretaría de Políticas Universitarias nos volvemos a felicitar entre todos. Un saludo especial a un docente local que está mandando saludos para Cristian y para Ricardo, Diego Rossi, hoy desde UNDAP, porque así somos los docentes, que vamos cambiando de sedes para representarnos en todos lados, y además manda explicaciones científicas acerca de por qué anduvo mal internet y hubo que bajar la calidad. Dice que es para que no se vean las ojeras que tengo por los 30 años de festejo de la carrera de comunicación. Esto también queríamos compartirlos con ustedes. Esta casa de estudios, la carrera de comunicación, está cumpliendo 30 años y nos hemos visto envueltos en los festejos por el tema. Y creemos también que
la existencia de esta diplomatura y otras que se están albergando en la casa también tienen que ver con las experiencias de extensión que estamos llevando adelante y que son un producto también de los últimos años que como población y como patria nos ha tocado transitar. Agradecerles a todos su presencia, un fuerte aplauso para los disertantes. Y para muchos nos vemos en Villa María la semana próxima y la diplomatura se reencuentra el sábado 5. Me saqué los anteojos y no veo la fecha. El sábado 5 con la conferencia de Osvaldo Neymirovsky, otro amigo de la casa. Hasta luego.